La madrugada del 1 de enero de 1994, un grupo de indígenas pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, declarando la guerra al ejército mexicano, al presidente en turno Carlos Salinas de Gortari, así como a las políticas neoliberales que se hacían cada vez más presentes en el país. La coyuntura política que México atravesaba ese enero era por demás trascendental. Daba inicio el año electoral y entraba en vigor el polémico Tratado de Libre Comercio. Fue bajo estas circunstancias en que se gestaron las primeras acciones públicas del EZLN. En su primera declaración de la Selva Lacandona, el movimiento exigió restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación. El subcomandante Marcos se convirtió en la voz e imagen representativa del EZLN. A pesar de sus constantes apariciones públicas, su rostro e identidad permanecerían desconocidos durante un tiempo. Actualmente son 5 las poblaciones autónomas zapatistas: La Realidad, Oventic, La Garrucha, Morelia y Roberto Barrios. Se calcula que alrededor de 40,000 indígenas de distinto origen forman parte de las filas del EZLN. A 20 años del levantamiento en armas, la lucha indigenista sigue, como lo expresa Marcos, hasta morir si es necesario. De eso platicamos, como les decíamos antes de la pausa, con Rafael Sandoval y Rubén Martín, que ya están con nosotros. Rubén Martín, colaborador de este programa, periodista, compañero, bienvenido. Gracias, buenas noches a ustedes y al auditorio. Y Rafael, investigador del INA de la Universidad de Guadalajara y también integrante del Centro Social Ruptura. Bienvenido, Rafael. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Oye, Rafael, pues preguntarte primero si ya ves que de repente las fechas cerradas nos encanta y se cumplen 20 años de este levantamiento armado, pero no es necesariamente la primera noticia que tengamos del EZLN, y su nacimiento, su gestación, data de muchísimo tiempo atrás. Bueno, sí, ellos mismos lo han dicho, aunque luego los medios de comunicación pues no los escuchan. Ellos han dicho, nosotros venimos desde hace 520 años y luego pasamos por diferentes procesos de resistencia y lucha que la historiografía de a poco cuenta de ello, pero están ahí todos los procesos de lucha, resistencia, de cómo nunca fueron totalmente dominados en estos 520 años. Ellos hablan también que vienen de un momento muy importante que fue la lucha en la independencia, en la revolución, hablan de los movimientos de los 60, ellos también se reivindican como parte de lo que fue una de las organizaciones nacidas en el 69. Y bueno, pues el otro momento importante es hace 30 años cuando se constituyen formalmente con el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y posteriormente, que es lo que más se conoce, que es una de las cosas por las cuales ellos se sublevaron, ¿verdad? Ellos dijeron, nosotros vamos a sublevarnos no para morirnos, sino para que sepan que existimos y que luchamos por la vida, no por la muerte, y fue en 1994 efectivamente. Y de ahí para acá, pues vamos a decir que medio ya se conocen, ¿verdad? Porque los medios siguen sin darles voz, sin darles mayor atención, pues. Eso, digamos, también ha sido un tanto irregular, ¿no? Porque cuando surgieron, de repente sí hubo cierto foco. Hay que decir también que los medios en aquel momento eran completamente distintos a los que conocemos ahora, claro, en el sentido de que los contenidos y mucho tenía que ver con el gobierno, que a su vez era un gobierno unipartidista, que era el PRI, de manera que había como muchísimo más control. Pero sí hubo mucha difusión de ese surgimiento. Y luego tal vez el otro momento mediático importante es cuando hacen una caravana buscando apoyo para los acuerdos de San Andrés, ¿no? Sí, lo que pasa es que tienes razón tú en esto de los medios, para mí, en cierto sentido, porque era un estado con un solo partido, pero ahora es un estado con una cantidad de partidos que son el partido de la unidad todos juntos, o sea, las mismas políticas económicas, las mismas formas de hacer política. Pacto entonces, por México le es lo mismo, ahora, ¿no? Es lo mismo, nada más fragmentado, la clase política dominante es la misma. Todos los partidos son lo mismo y hacen lo mismo cuando están en el gobierno. Pero el clima de libertad que hay en los medios ahora no existía entonces, ¿o no del todo? Yo no creo. Yo creo que ha sido irregular ciertos momentos, o sea, tienes razón que en ese momento se focalizó, digo, es una noticia que sembró al país y tuvo un eco y una repercusión mundial, entonces era evidente que los medios se acercaran. Pero más bien yo creo que en ese momento, si uno, por ejemplo, reflexiona lo que ocurría con la prensa en Guadalajara, había procesos interesantes, incluso a nivel nacional, una apertura en cierto sentido
con el nacimiento de Reforma, que tenía poco y había como una competencia. Es decir, sí había, digamos, muchos periodistas interesados que acudieron no solamente por el interés de la noticia, porque encontraron que había algo muy interesante. Creo que el punto central, y coincido con Rafael, es que en términos generales hay como desatención. Y hay cosas tan tontas como alguna vez Carlos Marín, que el subcomandante Marcos mandó un comunicado y dijo, pensé que los zapatistas ya habían desaparecido, vuelven a emerger. Piensan que el zapatismo es Marcos, y hay una equivocación muy, muy grande. El zapatismo son las cientos de comunidades indígenas mayas organizadas que crean primero el fortalecimiento de sus comunidades, una organización política que es el Ejército Zapatista, y ponen a alguien a ciertas tareas. De verdad no se cree, hay mucho racismo, no se cree que quienes mandan son los indígenas y que Marcos es de alguna manera el que no solo da la voz, sino que los conduce. Entonces, si a veces no aparece Marcos, de hecho, recientemente hizo ese reclamo muy fuerte. En años anteriores hubo agresiones y ataques a los municipios, a las comunidades zapatistas, a las bases zapatistas. Había comunicados y no se recogían por la prensa. Entonces sale Marcos y dice, reaparece el ZLN. Y uno de los comunicados después del pronunciamiento el 21 de diciembre de 2012 hace un recuento de cuántos comunicados habían emitido y no se tomaban en cuenta. Y no se toman en cuenta porque no estaban firmados por Marcos. Exactamente. Ahora, hay también una percepción de racismo y sexismo, porque también no se puede creer que la comandanta Ramona sea comandanta porque es mujer y que el comandante Marcos sea subcomandante porque es hombre, ¿verdad? No, y otra cosa, estuve el otro día escuchando unas estadísticas de las diputadas de los partidos de izquierda de este país diciendo que están muy avanzados porque ya lograron que haya el 30% de mujeres en todos los niveles en conjunto de los gobiernos. Fíjate, el racismo, la ignorancia y el cinismo. Los gobiernos, los del buen gobierno municipales, de las juntas de buen gobierno a niveles locales, son 50% y 50% hombres y mujeres en territorio zapatista, pero esos no existen. Que esa es la parte importante que hay que decir, que esa forma de organizarse que le llamaban, creo que los caracoles, tú me desmentirás, sí. En aquel momento empezaron, y en aquel momento se hicieron públicos más bien, y se siguen manteniendo hasta el día de hoy, cuando han pasado prácticamente 3 o 4 presidentes de la República. Son juntas de buen gobierno regionales que abarcan conjuntos de municipios autónomos y los municipios autónomos abarcan cientos de comunidades. Estamos hablando de más de 1,000 comunidades nucleadas en 27 municipios autónomos y en juntas de buen gobierno. Estamos hablando del 50% de mujeres, 50% de hombres gobernando y rotando, y ninguno cobra por hacer esa función. Imagínate de qué se trata. La gente piensa en la clase política y también, en la mayoría de los comunicadores, que solo si existe un colectivo o conjunto de expertos que hagan burocracia y jerarquía es que se puede gobernar. Realmente el racismo se demuestra cuando no creen que unas normas, unos reglamentos elementales y sencillos, la gente común y sencilla puede ser y hacer autogobierno, y piensan que requerimos de partidos jerárquicos, de burocracias, de miles y miles de funcionarios. O de mesías, ¿no? No, claro, sí, imagínate, ¿no? Tú sabes que el EZ, como Ejército Zapatista, decidió desde hace muchos años que no participa ninguno de sus miembros, de sus insurgentes, en los trabajos del buen gobierno, de las juntas de buen gobierno. Es prohibido para ellos. Ellos como ejército, desde que nacieron, dicen: nosotros no luchamos para tomar el poder y el control del gobierno y los estados. Y lo han cumplido. De hecho, es parte de lo que todavía hasta el momento sigue sacando mucho de onda a muchísima gente, porque es... Y desaprovecharon el momento, y podían haber metido un diputado, y podían haber hecho, un gobernador, o un diputado local, o unos federales, un senador, y no lo han hecho. ¿Qué pasa? ¿No? Pues ¿qué pasa eso? ¿No? Claro. No lo necesitan ni lo buscan. Vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca del ZLN a 20 años de su aparición pública, digamos, y vamos también a platicar acerca un poco más de cómo son los trabajos que se realizan hoy en esas comunidades que son municipios autónomos en Chiapas. Y también preguntaremos si solo son en Chiapas. Regresamos.